porque tú nos das vida, Padre, ponemos tiempo de enseñanza, que si algo está estorbando, interponiéndose entre tu palabra y nosotros, podamos recibir tu palabra libremente y sin ningún impedimento, que a través de tu Espíritu Santo, Señor, edificándonos, sacudiéndonos, pero que todo sea para edificación. Sentimos que así se ha hecho en el nombre de Jesús. Pues bueno, vamos a continuar con el mensaje que iniciamos la semana pasada dentro del curso de Finanzas Bíblicas. ¿Cuántos vinieron la semana pasada? Levanten la mano. Ok, muy poquitos de los que estamos aquí, al menos de los que estamos iniciando hoy, vinieron la semana pasada. Entonces, eso indica dos cosas. Uno, los demás vienen en camino y se les hizo tarde estar en el tráfico. O dos, se espantaron. Y yo creo que hay micha y micha, porque el tema fue realmente muy duro, fue muy fuerte. Para los que no estuvieron, les comento que comenzamos a hablar acerca de los principios que tenemos que seguir en la oración por temas que tienen que ver con nuestras finanzas. Oramos por muchas cosas y estos principios se pueden aplicar de forma general a todas nuestras peticiones, pero estamos dando ejemplos dentro del contexto únicamente de temas que tienen que ver con las finanzas. Esto puede ser una oración por un empleo, una oración por un negocio, una oración para que el Señor pues, nos provea algún anhelo de nuestro corazón, que tú estás a punto de comprar un auto, una casa, hacer un viaje costoso y estás buscando la dirección, la bendición de Dios. Es de eso de lo que hemos estado hablando y dijimos que íbamos a ver 5 puntos generales de los cuales, pues bueno, derivan otros muchos subtemas, ¿no? En primer lugar, dijimos que nuestra oración tiene que buscar la gloria de Dios. Jesús, cuando nos enseña a orar y nos enseña el modelo del Padre Nuestro, comenzó diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo primero que hace es alabar el nombre de Dios, pero no únicamente nos enseña eso, que tenemos que comenzar nuestra oración alabándole, dándole gracias. Es bueno empezar con un tiempo de alabanza, además de que trae libertad en el ambiente espiritual, como Saúl, que estaba endemoniado y David tocaba el arpa y el espíritu se apartaba de él. Así a veces tú quieres orar y no te puedes concentrar, viene opresión, a algunos les vienen pensamientos incluso inmorales. ¿Por qué? Porque ahí hay un mundo espiritual donde tú sientes esa opresión del enemigo que no quiere que tú te metas con Dios porque sabe lo que va a pasar. Entonces, como él no soporta la alabanza ni sus huestes, es bueno empezar alabando a Dios, porque también eso te ministra a ti y te trae libertad. Y es una de las bendiciones de la alabanza, ¿verdad? Que es para Dios, pero Dios es tan bueno que también nos ministra a nosotros, nos da paz. Muchas personas que vienen por primera vez y con cara así de que, ¿y ahora esto qué es? De repente se empiezan a sentir pues que algo está pasando en ese tiempo, y es porque estas cosas ocurren en el mundo espiritual. Independientemente de eso, pues bueno, nosotros mencionamos que Colosenses 1 dice que fuimos creados por medio de Él y para Él, de modo que nuestra petición tiene que glorificarle a Él. Nuestro anhelo, lo que estamos pidiendo, tiene que preocuparse por el nombre o por la reputación de Dios. En el peor de los casos, si no lo va directamente a glorificar, porque a lo mejor pues puedes tú decir de qué forma va a glorificar a Dios que yo me vaya o no de vacaciones, ¿no? Puede haber formas en las que se ha glorificado, pero a lo mejor no es que directamente alguien va a ver, se fue de vacaciones, gloria a Dios, ¿no? Lo glorificas cuando tú das testimonio de su bendición, de cómo Él ha sido fiel, etcétera. Pero es importante que no cause un problema a su reputación, es decir, que por una mala administración, por tomar decisiones precipitadas, por una falta de contentamiento, nos endeudamos, compramos fuera de la voluntad de Dios, luego no nos alcanza, estamos pidiendo prestado, estamos mendigando, y ahí es cuando se preguntan, ¿dónde está su Dios? Y se daña la reputación de Dios. Vimos el ejemplo de Moisés, vimos el ejemplo de Nehemías, y lo aplicamos en nuestras vidas. En segundo lugar, dijimos que nuestra petición tiene que ir de acuerdo a la voluntad de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, vénganos tu reino. O sea, tiene que venir el reino de Dios a nuestras vidas, el gobierno de Dios a nuestras vidas. Hágase tu voluntad así en los cielos como en la tierra. A lo mejor no ha habido respuesta, no porque Dios no escuche, sino porque no es su voluntad. A lo mejor estamos insistiendo a la semana de que nos quedamos sin empleo, dame un empleo, y Él antes de dártelo quiere tratar contigo a través del desierto. ¿Por qué? Para quebrantar tu orgullo, tu soberbia, para a lo mejor tratar cosas en tu corazón que estaban mal, había resentimiento en contra de alguien, y por eso Él permite que caigamos muchas veces en diferentes momentos que nos afligen para hacer una pausa y reflexionar.
Un ejemplo de esto que vemos enfocado en otra área, aquí hablando de las enfermedades y de la sanidad, pero que nos enseña el mismo principio, es Santiago 5, que habla acerca de la oración por el enfermo, entre otras cosas, y antes de que se ore por el enfermo, dice que nos confesemos nuestras ofensas unos a otros, y la oración de fe salvará al enfermo. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, eso lo explicamos en el mensaje del Congreso de Sanidad, cómo el mal estado espiritual te afecta emocionalmente, y estar mal emocionalmente, ya sea estresado o amargado con rencor, científicamente está demostrado que va a afectarte también físicamente. Y la otra razón por la que el Señor permite esto y por lo que se da esta instrucción es porque a veces estamos tan ajetreados con el día a día que hasta que no caemos enfermos en cama no nos damos cuenta de cuántas cosas hay que corregir. Financieramente lo mismo, estamos como Nabucodonosor, jactándonos o orgullosos o soberbios o con rencor, y estamos tan ajetreados con el día a día, tan metidos en el trabajo que no nos damos cuenta de todas las áreas que hay que poner en orden, ya sea en nuestra relación con Dios, en el tiempo que pasamos con nuestra familia, que a veces es nulo por causa del trabajo, en cosas en nuestra vida que están mal emocionalmente, y por eso Dios dice, ¿sabes qué? Tú vas a pasar por una crisis y voy a través de esto a tratar con tu vida. Oye, ¿por qué no buscas a Dios? Le preguntas a muchas personas, porque no tengo tiempo, porque estoy muy lleno de trabajo. Gloria a Dios, todavía dice, ¿no? Entonces Dios dice, ok, si es tu trabajo el que te lo impide y Él echa la culpa, pues a ver si quitándotelo, entonces me buscas, ¿no? Y te das cuenta que hay cosas mucho más valiosas en la vida. Porque claro que es bíblico que tenemos que trabajar y hacerlo sosegadamente, pero no puede el trabajo ser un pretexto para que nosotros dejemos de pasar tiempo con el Señor. A lo mejor estábamos fuera de su voluntad, un trabajo que nos tenía viajando por todas partes, que nos impedía pasar tiempo con nuestra familia, pasar tiempo con Dios, no va de acuerdo a los principios bíblicos. Entonces siempre tenemos que decirle, Señor, este es mi anhelo, yo quisiera que tú me dieras un trabajo, quisiera que tú me promovieras, que me subieran el salario, Señor, quisiera ese auto, ese viaje, esa casa, lo que tú quieres, pero siempre de antemano decirle, si no es tu voluntad, por favor no me lo concedas, porque si tú estás de terco, de terca, quiero, y no es su voluntad, dijimos, Dios, como un juicio por tu necedad y falta de contentamiento que está reflejando al estar quiero, Él te va a dar lo que estás pidiendo. Y vimos el ejemplo de Israel que pedía un rey y Dios se los dio, aunque no era su voluntad. Y esto es peligrosísimo y nos tiene que dar pánico. Yo muchas veces, cuando no estoy seguro si algo es o no la voluntad de Dios, lo cual nos va a pasar muy comúnmente, muy frecuentemente, lo que le digo es eso, ¿no, Señor? Si no es tu voluntad, por favor, tú estorba, que no se den las cosas, quítame la paz que es parte del fruto del Espíritu de Gálatas 5:22 tiene que estar presente. Si no tienes paz es que el Espíritu Santo no le está produciendo, y si no le está produciendo es que no lo está respaldando, y entonces piénsalo 30 veces antes de tomar una decisión o seguir adelante si no tienes paz en tu corazón. Vimos diferentes ejemplos, vimos que la voluntad de Dios es nuestra santificación. A veces darnos lo que estamos pidiendo va a estorbar en ese proceso, nos va a contaminar y por eso no nos los da. Hay personas, hemos visto, que su caída no vino cuando perdieron todo, sino cuando prosperaron, porque no supieron cómo manejar la riqueza. Y tenemos ejemplos de artistas, de políticos, tenemos ejemplos de deportistas que terminan pues fastidiando sus vidas, su salud, a sus familias, cuando vino de la noche a la mañana tanta riqueza. Entonces Dios no está en contra de que tú tengas dinero, como ya lo vimos en otros estudios, no está en contra de que tú disfrutes, pero sí está en contra de que eso te vaya a contaminar. Y si no tienes la suficiente madurez espiritual para saberlo todavía tener, y si no tienes la madurez para tener autoridad, entonces no te la va a dar hasta que no estés listo. Pero tener poder y tener posesiones no es algo con lo que Dios esté peleado. De hecho, en el siguiente estudio de cómo será la vida en eternidad, vamos a ver un tema bien interesante que ojalá que se puedan quedar. Reinaremos con Cristo en la eternidad. La Biblia dice que nosotros reinaremos. ¿Cómo? Si el que va a reinar es Él. Y para mucha gente esto es chocante, ¿no? Esto no significa, no, sí significa eso y lo vamos a demostrar. Oye, pero no el único rey es Él y estaremos bajo su sujeción. ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Porque tenemos el concepto de que el rey o el gobernante es una persona que utiliza el poder para beneficiarse a sí mismo. Relacionamos poder o autoridad con enseñorearse. Y cuando aprendemos que en la Biblia autoridad es sinónimo de servicio,
entonces no hay ningún problema con que la Biblia diga que en la eternidad también nosotros reinaremos, porque no significa que serás el inaccesible que estará sobre los demás, sino que serás servidor de los demás y que tendrás una posición de autoridad, de privilegio, pero para bendecir, no para buscar tus propios intereses. Cuando una persona desde aquí en la tierra tiene claros estos conceptos en su mente y en su corazón, Dios no tiene problemas con promoverla. Pero si Dios promueve a alguien así que le está pidiendo, elévame el salario, Señor, y dame más autoridad, y Él va a utilizar esa autoridad para bloquear, para estorbar, para vengarse, entonces Dios, como quiere que esa persona avance en su santificación y no está madura, no se lo va a dar. ¿Sí me explico? Paradójicamente, muchos que están en busca de poder, de autoridad, a veces nunca la obtienen, y aquellos que no la querían, la tienen. Porque Dios ve el corazón de las personas. Una persona que estaba obsesionada, y esto lo vemos hasta dentro de la iglesia, ¿no? Servidores, inconformes, personas que creen que ya merecería yo esto, ¿por qué no? En su pregunta está la respuesta, ¿verdad? Porque ellos están obsesionados con algo y porque lo quieren para sí mismos, y no quieren servir, sino servirse. Y en cambio, personas que nunca imaginaron, que nunca quisieron, que nunca lo pidieron, ¿verdad? De repente Dios se las da. ¿Por qué? Porque sabe que no va a ser un problema para su corazón. Entonces, tenemos que glorificar a Dios y preocuparnos porque nuestra decisión no ponga en peligro su reputación, que vaya de acuerdo a su voluntad. Una vez hecho esta reseña de la semana pasada, dentro de la cual añadimos algunas otras cosas, vamos a ver los otros 3 principios o puntos. El tercero es que nosotros tenemos que seguir principios bíblicos cuando estamos pidiendo recursos. Repito, tenemos que seguir algunos principios bíblicos. ¿Qué significa esto? Que si nosotros pedimos, pero nuestra vida no está ordenada de acuerdo a algunos principios que preceden la bendición, tenemos que ponernos en orden de acuerdo a esos principios para que venga la bendición. Dicho de otra forma, no solamente orar, sino también tú poner en orden lo que tengas que poner en orden para que pueda venir la bendición. Hoy no voy a hablar de todos los puntos muy a fondo, porque más adelante hablaremos de estos principios, pero únicamente quiero meterlo dentro de estos 5 puntos. ¿Qué pasa con una persona, por ejemplo, que está, Señor, bendíceme, Padre, yo he sido fiel con mis ofrendas, abre las ventanas de los cielos, pero es áspero con su esposa? ¿Dios va a responder? No, porque la Biblia dice, 1 de Pedro, a los esposos que no sean ásperos, que la traten como a vaso más frágil. No únicamente dice no la trates mal, porque muchos dicen no la trato mal, pero la ignoras. Haz de cuenta que es un ente ahí extraño. Entonces no es solamente no la trates mal, es no la trates mal y trátala bien. Y si no la tratas mal, pero no la tratas bien, Dios no te responde. Y de eso hablaremos más adelante. Una persona que está en pecado y que le pida a Dios, Dios no le va a conceder su petición hasta que ponga su vida en orden. Entonces tenemos que seguir algunos principios. El primero de ellos es ver en nuestra vida diaria qué cosas nos están contaminando. ¿Qué eventos hay en nosotros que nos estén llevando fuera de la santidad, que estén estorbando al proceso de santificación? Y a lo mejor el Señor permitió este momento de inestabilidad o no ha concedido esa petición para que primero te des cuenta que hay otras cosas mucho más importantes que son la verdadera causa del problema. Yo conozco personas, por ejemplo, por Señor, la bendición, ¿y por qué? Y apenas platicaba con una persona que decía, Dios ha sido injusto conmigo. Y yo sabía que esta persona fumaba mucho. Y le digo, ¿por qué Dios ha sido injusto contigo? Pues porque mira, ando mendigando y no tengo y apenas sobrevivo. Le digo, ¿cuántas cajetillas te fumas al día? 2. ¿Cuánto te cuestan? ¿Quién sabe de ustedes? Levanten la mano. 42 pesos ya cuesta una cajetilla. ¿Correcto? ¿O eran 41? No recuerdo. Vamos a dejarle en 41. Tenemos 82 por 365. Le dije, tú estás tirando a la basura 29,930 pesos al año. Puede que algunos digan, dividido, pues no es mucho. ¿Qué pasaría si dejaras de fumar? No tienes que ganar un centavo extra. Deja de fumar e invierte eso los siguientes 20 años de tu vida. ¿Qué hubiera pasado si hubieras hecho esto 20 años atrás? 29,990 por 20. Hay que actualizarlo de acuerdo a la inflación, pero es nada más para hacer un ejercicio rápido, ¿no? Hablamos de 598,600 pesos. Comparativa de lo que se podría ahorrar y para qué podría alcanzar en pesos actuales. Obvio, en ese momento sería más, pero alcanzaría básicamente para lo mismo.
Estos 598,600 pesos invertidos de aquí a 20 años se podrían triplicar o cuadruplicar. Yo le dije, tú tendrías más de 1,5 millones, 2 millones de pesos. Ya los tendrías actualmente si tú hubieras dejado de fumar hace muchos años. Él fuma desde su juventud. Le dije, tú vives de arrimado en un cuarto cuando podrías tener tu propia casa completamente liquidada y de contado. El vicio sale caro. Y Dios no te va a bendecir porque no va a ser cómplice de tu mala administración del dinero, porque es tirarlo a la basura en algo que no deja nada, y porque no va a ser cómplice de que además de maladministrar tu dinero, maladministres tu activo más poderoso, que es tu cuerpo, que es tu salud, tu fuerza, tu energía, tu mente, que estás dañando con el cigarro. Entonces, una persona que está caminando fuera de este proceso de santificación, fuera de la voluntad de Dios, para que Dios le responda, primero le tiene que decir, Señor, antes de bendíceme, dame el trabajo, la casa y el coche, Señor, ¿qué áreas en mi vida tú quieres corregir? Porque Dios no va a bendecir una persona que la bendición la utilice para algo que le traiga maldición. Entonces sería bueno que en oración le dijéramos primeramente, como el rey David oraba, constantemente, porque un par de veces los salmos revelan que él decía, examíname y pruébame y conóceme y guíame. ¿Qué cosa? Mis pensamientos, mi corazón, mis caminos. A lo mejor en lo que se ve no hay nada malo, pero ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? A lo mejor tengo sentimientos que me están contaminando. Y primero tengo que arreglar eso, que es parte de la voluntad de Dios. O sea, esto va de la mano del punto anterior. Si su voluntad es mi santificación, entonces tengo que buscar en oración mi santificación. ¿Qué cosas en mi vida tengo que tratar? Oye, que todo me sale mal y que me chocaron el coche y me robaron mi dinero y me defraudaron y perdí el empleo, puse un circo y me crecieron los enanos. ¿Qué pasa? No necesariamente es síntoma de caer en algún pecado. Este es el ejemplo de Job, ¿no? Que el propósito de Dios fue otro. Pero no porque no siempre ese es el caso, vamos a decir que nunca es el caso. Algunos se sienten mal y no se trata de que acarrees condenación y digas, pues, ¿qué hice? Hay personas también que me han dicho, es que Jesse ya analicé y me arrepentí hasta de lo que no. A lo mejor no es tu caso. Y si no es así, gloria a Dios, y es otra razón. Pero tal vez sí lo sea. Que no lo sea siempre no quiere decir que no a veces lo sea. ¿Me explico? Y hay muchos casos donde lo es. Saqué una estadística solamente con el cigarro. ¿Cuánto gasta la gente en alcohol cada fin de semana? ¿Cuánto gastan en drogas? O sea, muchas personas que no tienen nada podrían ser millonarias. Porque de acuerdo a la definición de la RAE, si no mal recuerdo que fue donde lo busqué, millonario es el que tiene al menos 1 millón de unidades o más. Era de 1 a 10 y de 10 para arriba era multimillonario. Podrían ser millonarios sin ganar mucho, simplemente poniendo su vida en orden. Por eso me da risa cuando nos dicen a los cristianos fanáticos. Fanático es el que esté entusiasmado ciegamente con algo. No, fanático tú, que arruinas tu salud, que arruinas tu familia, que arruinas tus finanzas con algo que no te va a redituar absolutamente nada. Y estás cegado. Y cambias todo eso por unos ratos de supuesto placer fingido, comprado y ficticio. Que me emborraché y estuvo padrísimo el fin de semana y el reventón. Y ¿de qué sirve haberla pasado increíble si el otro día ni te acuerdas? No hay nada más hermoso que conservar los buenos y los bellos recuerdos. Y eso no se puede hacer bajo los efectos de ningún vicio. Imagínate si esta cifra le multiplicamos lo que cada persona se gasta cada fin de semana en vicios. Y no tienes que ser millonario para gastar en vicios. Ahí tienes albañiles cada viernes, cada sábado, con su paquete de caguamas. Vamos a suponer que se aventan solamente una cajetilla de cigarros al día. 40. ¿Cuánto cuesta un paquete de caguamas? ¿Cuánto cuesta una caguama? No tengo idea. No se hagan, 40, 30 pesos. ¿Cuánto cuesta una botella en un restaurante, en un bar o en un antro? ¿1,000 pesos? Vamos a irnos a 1,000. Pedí una de vaca. 1,000 más 7 por 4, 28. Vamos a redondearlo a 300, más 300 pesos de los cigarros. O sea, esto es lo que gastan muchos jóvenes saliendo de la universidad, con su primer sueldo. Tú los ves y lo que hacen es mensualidad del auto, celular y el fin de semana en el antro, de faroles y la botella, ¿verdad? Y con un sueldo de 6,000 pesos más o menos les alcanza para esto.
Y con tal de ser faroles y que los vean, que triunfe, en eso se lo gastan. 1,300 pesos a la semana. Por 52 semanas que tiene el año, 67,600 pesos al año. Por 20 años, 1,352,000 pesos. Mientras más ahorres, ¿cómo le llamamos esto? El interés acumulativo va dando mayores ganancias. O sea, si tú le inyectas a capital, a un fondo de inversión, alguna cantidad fuerte, y luego le vas sumando cantidades pequeñas, esas pequeñas ya arrastran un interés mucho mayor porque tienen un monto que le inyecta hasta capital. Entonces, este ejemplo incrementa todavía la ganancia con respecto al anterior, porque desde el primer año, en vez de ahorrar la cantidad que habíamos visto, que era mucho menor, ya estás ahorrando, ¿cuánto dijimos que era el ahorro del primer año? 67,600 pesos. Y mientras más pase el tiempo, del año 10 en adelante, mucho mayor es la ganancia de intereses. Entonces, no solamente ejemplos aproximados, ¿no? Porque no se trata de sacar aquí el simulador y aventarnos toda la clase en una hora de ejercicios, ¿no? 1,352,000 pesos en 20 años. Multiplícalo por 3 o 4 veces su valor. Esta persona tendría en ese entonces mucho más, pero alcanzaría para lo que hoy alcanzan más de 5 millones de pesos. ¿Qué hacen muchos jóvenes? Están pagando a 20 años su hipoteca en el mejor de los casos. Muchos ni siquiera eso. Pero se gastan en vicios, en salidas, y adultos también, pero hablo de los universitarios que recién salen y este es su vida, la parranda el fin de semana y ser farola. Quitando ese día de fiesta, quitándole el alcohol, quitándole los cigarros, en vez de estar pagando a 20 años su hipoteca con un monto mucho menor, bien invertido, podrían tener una muy buena casa. Ya quisiera yo este monto para una casa, y muchos de ustedes también, de contado. Porque Dios no bendice, te ha bendecido más de lo que imaginas. Hacemos locuras con el dinero, y Dios no puede bendecir esto. Sería cómplice de una locura. Número 1, nuestras vidas tienen que estar en santidad, y de esto hablaremos después. Santidad es todo. El trato a los demás, el trato a la esposa, el uso del dinero. ¿Para qué Dios te va a bendecir si no aprendes antes a valorar al prójimo y amarlo como a ti mismo? Si cuando te bendecía te ibas al restaurante más caro y humillabas al mesero, ni lo volteabas a ver, ni le dabas gracias, te creías Dios. Dios no puede bendecir a alguien así. Entonces te va a tener ahí y va a responder cuando entiendas que hay cosas más importantes que lo que le estás pidiendo. En segundo lugar, segunda regla espiritual, la siembra tiene que preceder a la siega. Dice 2 Corintios 9:6, no me voy a meter muy a fondo en las ofrendas, más adelante hablaré de eso. Que si el diezmo es bíblico o no es bíblico, que si es de la ley o no es de la ley, que cuánto tengo que dar ahora, porque dice que cada uno dé conforme propuso su corazón, y de qué tengo que dar, del bruto, de lo neto, todo eso lo veremos más adelante, ¿verdad? Mientras únicamente vamos a ver esto a grandes rasgos. El que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará generosamente. 2 Corintios capítulo 9, versículo 6. El mismo Pablo invirtió su vida y años de predicar la palabra de Dios en las iglesias que él estableció, y hasta muchos años después él recogió el fruto, ahora económicamente hablando, de lo que él había sembrado. Y a través de este fruto él pudo continuar su ministerio, según Filipenses capítulo 4, versículo 10, entre muchos otros pasajes, ¿verdad? Entonces, una persona que no ha entendido esto y que siempre siembra en sí misma y nunca se ha interesado por sembrar en el reino de los cielos y dice, Dios, dame, Dios va a decir, ¿para qué? ¿Para que siga sembrando en la tierra? Donde aquí el oro y la polilla y el orín corrompen. Tenemos que aprender a sembrar en el reino de los cielos, a sembrar para que su palabra de una u otra forma sea predicada. Y hasta que no lo entendamos muchas veces, no va a venir esa bendición. ¿Por qué? Porque lo que siembra recoge. Entonces, ¿por qué no tengo nada? Pues no has sembrado nada. Siembra vas a recoger. Yo conozco a personas muy bendecidas y se caracterizan por ser personas muy generosas. Algunas, incluso, por ejemplo, tenía una tía que falleció hace algunos años, era hermana de mi papá, y que fue muy bendecida. Ella le dejó a mi padre la casa donde ahora viven, en la Asunción. Antes de eso, toda la vida ellos rentaron. Le dejó otra tía un departamento en Santa Fe, otra tía un departamento en Santa Fe. A 5 sobrinos nos dejó un dinerito por ahí también, ¿verdad? Y ella, hasta 2 años, un año antes de partir,
creí en Dios, pero nunca viví una vida cristiana. Su último año que la pasó difícil, ¿verdad? Que empezó una enfermedad que aparentemente estaba todo controlado y de repente se descontroló y entró y todos pensamos que iba a salir del quirófano. La única que imaginó que tal vez no fue ella, porque dejó una carta que nos dio mucha paz, que dijo: familia, estén tranquilos, si no salgo de aquí, sé a dónde voy, los bendigo, y muy bonito, ¿verdad? Y ahí estableció cómo quería distribuir todo, porque tenía un testamento que había hecho muchos años atrás, cuando estaba enojada con otra de sus hermanas, y ahí no estaba ella, y en esta carta pues cambió, ¿verdad? Y la familia, pues bueno, siempre unida, respetó su voluntad, ¿no? Reconoció pues que esta era su voluntad y lo respetó, y esta carta pues fue muestra de que ella estaba tranquila y de que sabía que si algo le pasaba iba a la presencia de Dios, como así sucedió, ¿no? Pero antes de eso ella siempre fue económicamente muy bendecida. Digo, para dejar todo eso tuvo que ser, ¿no? Y siempre se caracterizó por ser una persona muy generosa, que ayudaba, que amaba. Me acuerdo cuando vivimos en Mérida, que hubo un tiempo que nos fue muy mal, y mi papá tenía un autolavado. Ella vivía en Cancún, tenía 2 casas en Cancún, en un lugar que tenía vista al lago. Está el mar y el lago enfrente, y su preocupación de ella literalmente era si iba o no a salir el sol. O sea, este era su estrés. Y se iba a Mérida con nosotros, y se iba a los semáforos, y agarraba volantes del autolavado y se ponía a repartir. ¿Cuándo te imaginarías tú cuando ves a una mujer repartiendo todo lo que ella tiene? Lo hacía por ayudar, porque amaba sinceramente. Hay veces que personas tienen y no bendicen a su propia esposa. Ella siempre ayuda a los hermanos, a los sobrinos. Y le he dicho a Dios: ¿por qué no me la dejaste hasta que me casé? Porque estoy seguro de que mínimo con el enganche en mi casa me hubiera ayudado. Una vez que me abrí aquí la cara jugando hockey, al otro día dije preocupadísima, ya me quería dar un coche para que me sintiera mejor. Le digo: no, tía, no inventes, muchas gracias. Siempre fue muy generosa. Y dice: ¿sabe? Fue con su familia. Hay gente que ni con su familia. Y esos cuates que se van el fin de semana de borrachos, ya sea con la caguama o con la de champán, lo que sea, aborrecen a su familia. O sea, algunos que lo que gastan cada fin de semana en vicio, en fiesta, en comidas, a lo mejor dicen: no es en alcohol, pero ¿cómo tragas? Porque soy cristianos. Yo no fumo, no tomo, no me droga, pero ¿cómo tragan? Y yo me pregunto: ¿qué pasaría si ellos murieran? No tienen ni un seguro de vida para la esposa que no trabaja. No tienen un seguro de vida para los hijos. Ni un seguro de educación para los hijos. Para que si ese hijo de 8, 10, 12 o 3 años, el papá le falta, tenga su universidad garantizada. Y no porque no le alcance. Con lo que se gasta en comida lo podría pagar. Son egoístas. Dios no puede bendecir a una persona así. Aun cuando económicamente le vaya muy bien, en otras formas se notará la falta de la bendición de Dios. En su estado de salud, en su estado de ánimo, en su relación con sus hijos, con su familia. Dios no le va a dar la dicha de disfrutar lo que tiene, porque esto Salomón dijo: es únicamente un don que viene de Él, y no va a dar a quien no anda según su voluntad. Entonces, antes de recoger, tenemos que sembrar, y Dios bendice a las personas generosas. Dios bendice a las personas que siembran, que ayudan de una u otra forma. Si únicamente importa yo, te nos va a poner un alto para que cambiemos. Podríamos ver muchos ejemplos más, pero hablaremos otro tema dedicado de principio a fin acerca de todo lo relacionado a los diezmos y a las ofrendas. Hablaremos de las verdades, mitos y leyendas de este punto, mientras hoy únicamente lo dejamos en esto. Quiero recoger, tengo que sembrar. Y decía Pablo a Timoteo, ¿verdad?, cuando hablaba de las reglas para darle ayuda a las viudas, que las viudas tenían que cumplir con cierto perfil, y que dentro de este perfil es que no tuvieran hijos que las ayudaran, y que si tenían hijos, que ellos se encargaran de ellas para que ellas no fueran una carga a la iglesia. Y dentro de ese mismo contexto dice: porque el que no provee para los de su casa es peor que un incrédulo. Y aquí se establece esta realidad que yo estoy describiendo. No es un invento mío, está en la Biblia. Hay personas que no proveen ni para los de su misma casa. Hombres que gastan mucho en ellos, y la mujer, y los niños. Hay que ser parejos. Y si todos nos sacrificamos, todos nos sacrificamos. Y esto lo tienen que platicar claramente ambos. Y les va a evitar discusiones. Y será un tema que luego veremos en el estudio de matrimonios. Los acuerdos financieros entre ambos. Mientras les recomiendo un libro que se llama Lo tuyo, lo mío y lo nuestro. Lo pueden encargar en cualquier librería cristiana. No recuerdo el autor, pero es el único que tiene ese nombre. Mi esposa y yo, no te voy a decir que no discutimos. Como todos los matrimonios discutimos. Y nos hemos peleado fuerte.
Nunca peleado a golpes, ¿verdad? Por supuesto. Pero hemos tenido otros buenos agarrones. Pero pocas veces, realmente no logro recordar ninguna, que haya sido por temas que tienen que ver con las finanzas. ¿Por qué? No porque estemos muy bien, sino porque tenemos bien en claro los dos cómo hemos decidido administrarlos. Y en vez de enojarme con ella cuando ella quiere, digo, si nos llegamos a enojar, pero sabemos los dos cuál es la visión y cuál es la planeación que tenemos. Entonces cuando de repente, oye, ¿qué esto? A ver, mi amor, no es que yo esté siendo codo contigo, se lo he dicho. Si te das cuenta, estamos siendo parejos, o sea, no es de que yo tengo 20 trajes italianos y tengo todo lo que quiero, no, le he contado hasta cosas de las cuales yo me he restringido, y una vez fue incluso tanto que me dijo, oye, de estar enojada pasó a tener compasión y lástima, y me dijo, no inventes, Jessy, dice, no exageres tampoco, y me hizo comprarme lo que le había dicho, ¿no? Dice, no puede ser que esto y esto y esto, que eran cosas básicas que ni siquiera eso ya estás exagerando, ¿no? Y no sabes qué, ahora vas y te lo compras. Cuando había iniciado la plática, porque yo estaba diciendo que no algo que ella quería, me acabó diciendo que yo me comprara algo, porque hemos sido parejos. O sea, no le digo no, pero yo sí ando en la abundancia, ¿no? Y si gastamos parejo. Y eso tiene que ser el matrimonio. Pero hay algunos que no. Se amuelas tú y se amuelan los niños, pero yo no. O sea, yo ando de negocios en hoteles 5 estrellas, gastando con clientes y mi chofer y mi auto y todo. Y ciertas cosas que les puedo pagar a los niños no se las pago. Ciertas cosas que te puedo pagar a ti no te las pago. Si yo no soy generoso, Dios de una u otra forma no me va a bendecir. En tercer lugar, la siega requiere paciencia. Dice Hebreos 6:12 que seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. No es de que ya sembré y luego, a ver, ¿cuándo viene? Que así lo venden algunos, ¿no? Tú prendes tu televisión en enlace y parece que es como que invierto hoy en el reino de los cielos y mañana tiene la tasa de interés del 130%. Hay un tiempo en el cual tu fe va a ser probada y no vas a ver nada. Y hay tiempos para todo. Y la Biblia dice que irá llorando el que siembra la preciosa semilla. Va a costar trabajo y mucho tiempo habrá que esperar, a veces sufrir, pero Dios es fiel y no es deudor de nadie y honra a los que le honran. Y verás el fruto de lo que tú has sembrado, pero requiere paciencia. Y en ese tiempo de paciencia tu fe va a ser probada. ¿Qué pasa con muchos? Como no recibí nada, pues ya no siembro. Entonces, ¿por qué sembrabas? ¿Porque eras el dador alegre? ¿Sembrabas porque estabas agradecido? Sin la esperanza de recibir algo, no por tristeza ni por necesidad, o sea, no doy, muchos dan por necesidad, a ver si Dios me recompensa, y casi hoy ofrendé y en la noche yo a abrir mi cuenta a ver si me apareció más dinero ahí en mi cuenta virtual, no es así, tenemos que dar, cuando una persona actúa de esta forma, ¿qué está haciendo? Menospreciando la palabra. ¿Por qué dice que Dios ama al dador alegre? Tenemos que entender aquí un par de cosas. Uno, damos con alegría porque creemos en el poder de la palabra, porque reconocemos la bendición que ha sido en nuestras vidas y queremos que sea de bendición para otras vidas. Aquellos que creemos en el poder de la palabra y que nos ha bendecido y transformado, no nos duele el codo dar y damos con alegría, porque sabemos que así como fue de bendición para nosotros, será para otros. Decimos, Dios, qué padre que puedo contribuir en la bendición de alguien más. A lo mejor no me puedo ir yo a la sierra, no me puedo ir yo a este continente a predicar, a lo mejor no puedo yo pararme en la radio y en la tele, pero a través de lo que muchos aportamos se junta y todo esto es posible. Gracias porque somos parte de ello. Somos como accionistas del reino de los cielos. Y nuestra mayor recompensa y ganancia es ser parte de la obra de Dios para que almas sean rescatadas. Solamente imagino en la eternidad ver a millones y que Dios llame a toda una iglesia y les diga, este es el fruto de su esfuerzo y años de perseverancia. Y en segundo lugar, damos con alegría cuando entendemos lo que vimos en el primer mensaje, que nada es nuestro. Porque cuando vas al banco, no importa cuánto saques, la señorita siempre te lo va a dar con una gran sonrisa y te va a preguntar, ¿desea algo más? ¿Hay algo más en lo que pueda servir? ¿Alguna vez le ha costado trabajo? ¿Alguna vez te dijo, ay, todo esto va a sacar? De veras, no tanto, por favor, un poquito menos. No, los saque, los cuenta enfrente de ti. Muchas gracias por venir a visitarnos. ¿Algo más? Y si le dice, otro retiro, con mucho gusto. ¿Por qué lo ha dado con tanta alegría? Porque no es su dinero, porque no es de ella. Cuando entendemos que todo lo que tenemos es de Dios. Y Dios nos dice, todo es mío, pero solo te pido que siembres una parte y el otro disfruta lo tuyo, administralo tú. Damos con alegría. Es como si la señorita del banco, cuando te da, tú agarraras y le dijeras, oiga, ¿sabe qué?
Nada más quiero una parte, el resto, cuídemelo usted, administrelo, disfrútelo. Con más alegría te lo daría. ¿Por qué a muchos les cuesta trabajo? Porque no han creído que todo es de Dios. Y esto es peligrosísimo porque en el subconsciente significa que ellos creen o que son merecedores o que ellos son los artífices de lo que han logrado. No reconocen la mano de Dios en sus vidas. ¿Cuántos reconocemos que sin Él no seríamos nada? ¿Lo crees realmente? Y por último, vamos a Génesis capítulo 28, versículo 20. Mientras lo buscas, quiero leerte un ejemplo más. En los requisitos, fíjate qué interesante es esto. Voy a esperar que abras tu Biblia en Hechos 28. Perdón, con Hechos, no, porque ando. Génesis 28. Yo creo que no logro superar que en Santa Fe acabo de terminar el libro de los Hechos después de como 4 años, entonces sigo emocionalmente ligado al libro de los Hechos y no lo quiero dejar. Ok, dejen tantito ahí un separador, que ahorita vamos a regresar a ver algo bien importante. Antes un último ejemplo, que vuelve a confirmar esta regla. De la siembra precede la siega y se requiere paciencia. Algunas viudas, ya mencioné hace rato, que se les sostenía completamente. En Vida Nueva tenemos el Ministerio de Ganar Abundante, que se da ayuda a viudas y a veces a familias con necesidad. Y ha habido ocasiones en las que Vida Nueva ha sostenido a viudas al 100%, cuando cumplen no con algunos, sino con este perfil. Realmente es difícil, la mayoría tiene familia, pero hay algunas... Había alguna, ¿verdad? Una hermana, no sé si ustedes la conocieron, que era Analita, que no sé si ya partió con el Señor o desconozco, ¿verdad? De repente cuando fuimos a Santa Fe perdí un poco el contacto, le voy a preguntar al doctor Armando qué pasó con ella, pero ella tenía creo que 80 y tantos años y cuidaba a su mamá, imagínate la edad de su mamá. Y al final ella creo que ya no podía ni caminar, ni ver, no tenía familia, no tenía nadie, y pues bueno, recuerdo alguna vez, perfecto ese caso, porque cuando trabajaba yo en la oficina de CIDIS, que fue el lugar, el primer ministerio donde estuve cuando llegué aquí a Toluca, ¿verdad? Y que luego después del ministerio pasó a ser algún tiempo, pues también mi empleo, ser parte de esta oficina. Y tenemos una camioneta, una van, una express muy grande, atrás sin asientos, donde cargamos todo el material, las cajas, los CDs que había en ese entonces, los cassettes y los DVD, no había, ¿cuál DVD? Eran los VHS, no había MP3, ni DVD, ni CD, ni nada, ¿no? Entonces, en vez de que hoy trajeras todo Apocalipsis, por ejemplo, que son 100 conferencias en un paquetito así de 7 discos, pues tenías que traer los 100 cassettes. Imagínate las cajas que cargábamos, las grabadoras de los cassettes, les llamamos los muertos porque eran como ataúd del tamaño de la mesa con todas las cajas. Y aparte de eso, pues también era el ministerio de CDs y de mudanzas, porque hicimos los cambios de la oficina, de la iglesia, de los mismos trabajadores de la oficina, de sus casas, para que no gastaran, apoyábamos. Y bueno, fue una época muy, muy agradable y vienen muchos recuerdos, ¿no? No era tan agradable cargar, precisamente, pero bueno, fue parte de lo que hicimos. Y alguna vez nos tocó llevarle a ella, pues, un refrigerador y otras cosas a su casa, y pues la iglesia veía, ¿no? por ella, y así ha habido algunos casos, ¿no? Cuando realmente aplica. Pero fíjate, dentro de esta serie de requisitos, que se menciona, te lo voy a leer en 1 Timoteo 5:10, acerca de las viudas que la iglesia sostenía. Dice, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, dice, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. O sea, una viuda, por ejemplo, que cumplía con todo, pero que cuando llegaba, en ese tiempo era muy importante practicar la hospitalidad, era un requisito para ser pastor. En 1 Timoteo 3, el que anhela obispado, buena obra desea. Obispado viene del griego episcopos, que significa el que está a cargo de la iglesia. Y uno de los requisitos era que sea hospedador. Por eso no me gusta decirle a nadie dónde vivo, porque van a llegar con la Biblia en la mano y pastor, vengo a que cumpla con 1 Timoteo 3, ¿no? Pero ¿por qué que sea hospedador? ¿Qué se refiere? ¿Que si corrieron un hombre de la casa o a un hijo, el pastor le tiene que dar al ojo? Bueno, depende por qué lo corrieron, ¿verdad? Si fue porque llegó borracho, pues por supuesto que no vamos a hospedar. Pero en ese entonces, pues los apóstoles andaban viajando y los discípulos por todas partes predicando la palabra, y era muy costoso predicar.
No es como hoy que si quieres ir del otro lado del mundo, pues vas y vienes en avión y estás en un lugar y a través de una cámara y un satélite internet le predicas a miles de personas. En ese entonces querías predicarle a miles o millones, tenías que ir a cientos de lugares. Entonces es como que en vez de que a través de un programa llegues a millones de personas, mandaras a alguien ciudad por ciudad a predicar. Imagínate el costo de hospedaje. Entonces se hospedaban en casas de hermanos. Cuando nosotros traemos a algún invitado a predicar, gracias a Dios, pues somos una iglesia que ha bendecido y lo hospedamos aquí cerca en un hotel, ¿verdad? Pero hay congregaciones donde hospedan en casas de hermanos. A mí me tocó alguna vez ir a una iglesia en Tabasco y me hospedaron hermanos y nos han hospedado muchas veces hermanos en sus casas con un gran corazón y las iglesias pues que no tienen pues esta capacidad de estar pagando hoteles siguen hospedando en casas de familias. Entonces, si alguna viuda decía apóyenme, pero alguna vez la viuda fue avara y egoísta y le dijeron, oiga, que viene el hermano que se lo recibe en su casa porque pues tiene la recámara de su hijo que ya se fue y de su esposo que ya se fue y usted nada más ocupa uno y viene una familia y no, porque mi casa nadie la toca y me la van a ensuciar y son 2 bocas más que mantener. Pues cuando esa viuda tenga necesidad, no se le va a ayudar, porque la siembra precede todo lo que el hombre sembrare. Era una regla y sigue siendo una regla. Entonces tal vez nos haría bien analizar y preguntarnos qué tan egoísta o no he sido en ese sentido con las cosas de Dios. Y no solamente hablamos de dinero. Hemos pedido una casa para los bautizos. Y no falta quien la tenga, pero diga no porque me la van a ensuciar. Supe de un hermano que lo ofrecía hace años, pero te cobraba renta. No el costo de la calentada, renta. Si yo tuviera casa con alberca, hermanos, les juro por este pescadito, que ahí serían los bautizos sin ningún problema. Sería para mí un privilegio. Las últimas 2 comidas de fin de año de coordinadores de Santa Fe, de Toluca, no porque son más, pero de Santa Fe que son menos, han sido en la casa de ustedes. Y los recibimos con gusto. No de, nuestra casa, la van a ensuciar y la van a desarreglar. No. Ojalá tuviera una más grande y recibiríamos a todos los servidores. Algún día pensamos en hacerlas, pero dijimos, no, todos los servidores de plano no caben, entonces al menos los coordinadores. De lo que tenemos también, simplemente preguntémonos qué tan generosos hemos sido, ¿no? Con eso. Yo cuando recién llegué a Toluca, ¿verdad? Que venía el grupo de jóvenes, me acuerdo en Mérida que no tenía auto, que me caían bien gordos mis amigos que sí tenían y que eran codos y que eran egoístas y que a veces, entiendes que si vas a ir y venir, pues que te pidan, pero que a veces ibas al mismo lugar y que te decían, pues, cállate, dices, ¿en qué te afecta, no? Y si tengo, pues está bien, por supuesto que me lo tienes que pedir, pero si sabes cómo está la situación, pues qué pasa, ¿no? Y yo prometí que si algún día yo tenía un auto, jamás iba a ser así. Y no me iba faltándome, simplemente pues son pues, testimonios de que uno predica lo que cree y vive lo que predica, ¿no? Y muchos años el grupo de jóvenes, yo era el Uber designado de algunos de los amigos. Y hacía como 1 hora de ruta, me acuerdo que iba en una Pointer Wagon que prestaba mi papá, que luego pasó a ser de la oficina. Y iban 3 o 4 atrás, 1 al lado, y en la cajuela de atrás iban otros 2 o 3 ahí como vacas echados, ¿verdad? Pero también les daba raíz. Y después de que salíamos el viernes del grupo de jóvenes, nos íbamos a cenar, iba a dejar a cada uno a su casa. Entonces, es una forma de que no estoy dando dinero, sí gastaba un poco de gasolina, pero fue sembrar en el reino de los cielos. Y por eso ahora tengo un avión padrísimo. ¿Verdad? No se crean. Nada más tengo helicóptero, avión todavía. Pero Dios bendice, Dios es fiel. Me encantó una familia que hace como 1 año, que vienen aquí a Santa Fe también, se acercó conmigo a Santa Fe y me dijo, oye, si queremos contarte, ¿qué crees? Que ya compramos nuestro terreno en Los Encinos y queremos empezar a hacer nuestra casa ahí. Dije, ¿en el Club de Pueblos Encinos? Sí, ahí, sabes que es carísimo ese lugar. Y no llegaron a presumirme, me dijeron, por favor, queremos que nos digas cómo lo hacemos para que ahí se haga un estudio. Lo primero que queremos es que se haga un estudio, que ahí se predique la palabra, que haya un estudio bíblico. Le dije, ¿en cuánto tiempo va a estar? No, como en 10 meses. No, luego me buscas entonces. Y cuando lo terminaron, nos buscaron. Y fue cuando vino todo esto de la división y todo, que se fueron algunos maestros de casas de vida. Y no hubo en ese entonces, pero ya hay una persona que ellos se congregan aquí, pero una persona de otra iglesia está yendo y otras me buscaron para que si alguien de aquí puede, que se dé el estudio allá. Entonces digo, qué bonito, ¿verdad? Que Dios les dio algo y que en vez de pensar, me la van a ensuciar. Ay, no, ¿qué van a pensar? Y no, lo primero que quisieron fue, no un estudio particular, o sea, que vengan los que quieran.
Y si le cae gente de Lerma y de San Mateo, o sea, no es de que era el estudio particular de los de Club de Golf, los Encinos, nada más, o sea, el estudio de cristianos VIP. Cada quien en su reposet con su café de la finca de Veracruz. No, anúncialo en el boletín, me dijeron, les pregunté y me dijeron, no, para que sea general. Queremos que se predique la palabra, que sea de bendición. Ahí está para lo que necesiten. Y esta misma familia son los que me contactaron con una iglesia en Tabasco que te conté hace rato y nos invitaron a predicar y ellos se encargaron de muchos de los gastos y entre ellos nos ofrecieron también su casa, familiares de ellos, con un corazón que Dios los ha bendecido mucho, pero que no son egoístas, que ellos buscan bendecir. ¿Qué hemos hecho con lo que tenemos? Desde cosas tan simples como que algún hermano te dice, oye, ¿me dejas hacer una llamada de tu teléfono? No tengo saldo, te vas a acabar el mío. Luego no te preguntes por qué se te cayó tu teléfono y se te rompió la pantalla. Ahí está. Lo que siembras, lo vas a recoger. Y dice Dios, antes pregúntate, ¿qué has sembrado? En el reino de los cielos, en las vidas de los demás, con tu tiempo, con tu dinero, con tus bienes, con simplemente prestar lo que tienes. Apenas me dijo el pastor Yoshi, saben que tenemos el campamento de jóvenes a la vuelta de la esquina. Y el pastor Armando tiene una camioneta donde caben pues como 8 personas, una Suburban. Y me dijo, oye amigo, ¿qué crees? Que estamos viendo lo de los coches y todo. Y no fue Héctor el que me dijo que este Armando le dijo a Yoshi que si queríamos su camioneta, que ahí estaba, que contáramos con ella. Y pues vas, porque nada más así cabemos. Y ya querían trepar las bocinas y todo. Y digo, no, tampoco te pases de rosca, la verdad, con la pura camioneta. Pide una de México para las bocinas y ahí sí para que vayan, pues vayamos más, ¿no? Y de servidores y todo un día antes. Entonces, pues, son formas en las que tú pones a la disposición del reino de los cielos lo que tienes. Hay gente que sería incapaz de hacer esto. No, ¿cómo crees? Recuerdo a mi papá cuando tenía una country que se le metían todos los asientos, ¿cuántas veces me la prestó para llevar y traer sillas y mesas? Y jamás en la vida puso un pero, me la van a rayar, me la van a manchar, Al rato por no querer que se te manche, te la chocan toda. Dios dice, ¿así son tus cosas? ¿Que te las van a manchar? ¿Que les va a pasar algo? A ver cómo le va a tus cosas sin mi protección y sin mi bendición. Nada más luego no venga chillando que dame, porque te voy a decir, no, pues cada quien sus cosas. ¿Tú no me prestas las tuyas? Pues yo no te presto las mías. Hay tanto que reflexionar en esto, hermanos. Vamos a Génesis 28, antes de que se me vengan más ejemplos a la mente. Me acuerdo una vez que... No es cierto ya. Fíjate, Jacob venía aquí de transar a su hermano. Ahora, si no le importó transar a su hermano y defraudar a su padre, ¿crees que le importaban las cosas de Dios? No. Se encuentra con Dios, se arrepiente, hace un pacto Dios con él, promete bendecirle, se le cambia incluso el nombre. Y fíjate lo que hizo, qué bonito. E hizo Jacob voto diciendo, si Dios fuere conmigo y me guardara en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Fíjate esto, aquí no se ha establecido la ley. O sea que como veremos más adelante, el diezmo no es de la ley. El diezmo no nace de la ley, nace de un corazón agradecido con Dios por su bendición. Me da risa cuando algún cristiano religioso, avaro, con el pretexto de no dar, dice, es que ellos manipulan porque eso es de la ley. Ignorante aparte de codo. Que antes de la ley Abraham diezmó y Jacob lo prometió. Pero ¿a qué voy con esto? Jacob aquí no tenía que dar a Dios. Jacob venía de haber hecho un montón de desastres huyendo de su casa y le dice, Señor, de aquí en adelante prometo que voy a cambiar mi actitud. Señor, si tú me bendices y estás conmigo y me guardas, no le dijo hazme millonario y dame vacas y majadas, no. Simplemente lo que le pidió es, si Dios fuere conmigo, me guardare, y ve lo que pide, me da pan para comer, vestido para vestir. Le pidió lo básico. No le dijo, quiero tierras y posesiones y volviera en paz a casa de mi padre. Yo pongo esta piedra por señal, dice, de todo lo que me dieres, apartaré este porcentaje para ti. ¿A qué voy con esto, hermanos? A lo mejor hemos sido un Jacob hasta el día de hoy. Egoístas, codos, avaros, trácalas o semitrácalas. Haz como Jacob, un voto con Dios. No un pacto, porque el pacto lo hace Dios, no el hombre. En un pacto de sangre de por medio.
Y Cristo fue propiciación por nuestros pecados, de modo que ya no puede haber un pacto, porque ya estamos en este pacto con Dios, en el nuevo pacto por medio de Cristo. Eso de que en la tele sale pacta con Dios, que te lo sustenten con la Biblia, no van a poder. Pero con toda la Biblia, no con un pasaje fuera de contexto. Pero sí podemos hacer un voto a Dios como Jacob. Señor, perdóname porque he sido así, pero doy en adelante. Padre, voy a apartar para ti, voy a sembrar, voy a ser generoso. De todo lo que hablamos, en lo que tú sabes que has fallado, haz este, iba a decir pacto. Haz este voto con Dios. Señor, voy a pensar en mis hijos, voy a pensar en mi esposa, voy a poner en orden áreas de mi vida. Señor, voy a buscar la santificación, voy a apartarme del vicio, de lo que me está generando gastos y daños de forma innecesaria. Señor, hago un voto contigo. Señor, lo que tengo está a tu servicio, te lo entrego a ti. ¿Quieres mi casa? Señor, mi auto puede ser de bendición a alguien. En cosas tan sencillas como que le das raya a alguien que vive cerca de ti que no tiene auto. ¿Sabes? Hay tanta gente que no viene porque no tiene cómo transportarse después de los estudios, porque ya no alcanzan pasaje, o porque tienen miedo a la inseguridad que hay. Es que bonito que fuéramos, como he visto que a veces se organizan los jóvenes, como alguna vez yo hice. Oye, yo voy para allá, ¿quién va para allá? ¿Quién puedo llevar? Bueno, de hecho a los que llevaba no iban para nada donde yo vivía, pero de todas formas iban. Uno era por Colonia, otro en el centro de Toluca, y otro, no sé ni cómo se llama. Toyocan se convierte en Tolocan, que es hasta arriba, por arriba del Mercado Juárez, creo que se llama. Y por ahí era otro, y luego bajaba otro a Metepec, y bueno, era realmente toda una vuelta a la ciudad. Lo bueno es que la gasolina no estaba tan cara, porque si no, sí les hubiera pedido ahí su cuota de cooperación, ¿verdad? Pero qué hermoso sería que nos pudiéramos apoyar y que de esa forma pudiéramos bendecir a otros. Hay quien trae un camionetón para 7, 8 personas y sabe que puede bendecir a otros. Nada más yo, porque qué tal que me le ensucia. Digo, por supuesto, hombres con hombres, mujeres con mujeres, pero que pongamos al servicio de Dios lo que tenemos. Vamos a dejarla hasta aquí. La siguiente semana veremos los otros 2 puntos. Fue tan amplio que ya ni siquiera pudimos avanzar. Pero ¿cuánto aprendimos o no es así? Señor, damos gracias en esta noche por tu palabra. Dios, queremos como Jacob pedirte perdón por todas las veces que hemos sido egoístas, avaros, Señor, que hemos pensado en nosotros. Perdónanos, te lo confesamos como pecado. Muchas de ellas cosas, Señor, tal vez las hacemos inconscientemente, sin darnos cuenta de la gravedad del asunto. De hoy en adelante hacemos un voto contigo, como lo hizo Jacob, de cambiar esta actitud. Señor, y hoy te queremos pedir únicamente tu bendición para lo que necesitamos. No venimos a pedirte, Señor, millones ni lujos. Si tú nos quieres dar más de lo que necesitamos, gloria a tu nombre. Pero hoy como Él solamente te pedimos, Señor, danos siempre un techo donde vivir. No importa si es propio, prestado o rentado. Un techo, vestido que nos guarde del frío. Y alimento, Señor, digno, que cubra con todas nuestras necesidades. Te prometemos, Señor, tomando en cuenta que tu palabra dice que no prometas lo que no hemos de cumplir. Conscientes de ellos, te prometemos que cambiaremos nuestra actitud. Señor, en primer lugar, proveeremos para los de nuestra casa. Seremos de bendición, Señor, a nuestra familia. Nos preocuparemos, Señor, por las necesidades de nuestra esposa, hijos, de nuestros cercanos. Veremos la forma en que podemos ser de bendición. Señor, si tenemos la capacidad de darle la tranquilidad que algún día, si nosotros faltáramos, ellos no tuvieran que padecer, vamos a poner también en orden esto, Señor. De buscar que, económicamente hablando, si podemos, ellos puedan estar tranquilos. Sabemos que están tranquilos de todas formas porque dependen de ti. Pero si nosotros podemos, como los patriarcas, dejar algo, Señor, también lo haremos. Padre, perdónanos si al sembrar en el reino de los cielos también hemos sido egoístas. Perdónanos porque esto únicamente refleja cuánto hemos menospreciado tu palabra, cuán poco estamos agradecidos con la forma en que ella nos ha bendecido. Señor, no podemos negar que tu palabra nos ha bendecido tanto. Es tu palabra, Señor, la que nos ha dado todo lo que tenemos, la que ha hecho en nosotros todo lo que somos. Muchos de nosotros éramos tan diferentes antes de conocerte. Espiritual, emocionalmente, nuestras vidas estaban tan perdidas. Y ahora nos bendices tanto, que cómo no habremos de agradecerte y dar con alegría, no por imposición, ni por obligación, ni por tristeza, ni por necesidad, sino con alegría, porque otros también, Señor, serán bendecidos. Perdónanos también, Señor, si lo que tenemos lo hemos encerrado, y la Biblia dice que el moho en nuestras riquezas va a testificar contra nosotros en el día del juicio. Qué fuerte pasaje.
cosas arrumbadas que nunca se utilizaron, que nunca se les dio un propósito, una finalidad, que pudieron haber sido de bendición, va a testificar contra nosotros. Hay personas, Señor, que tienen autos arrumbados, casas arrumbadas, ni siquiera como inversión, ni siquiera para rentar, ahí nada más para alimentar su ego, que podrían ser de bendición para tanta gente de tantas formas. Dios, hoy te entregamos todo lo que tenemos, de las formas en que podamos bendecir a otros con lo que tenemos. De hoy en adelante no nos negaremos. Te entregamos todo lo que tenemos. Todo es tuyo, Señor. Tómalo. Te damos gracias por permitirnos disfrutarlo y administrarlo. Pero nada es nuestro. Gracias por recordárnoslo. Lo que ya sabíamos, pero que a veces olvidamos o no vivimos como si lo supiéramos. Hacemos este voto contigo, como lo hizo Jacob. De hoy en adelante, las cosas serán diferentes. En el nombre de Jesús. Amén.